Buenos días, profesora. Aquí hago mi video reaccionando, ¿no? A las preguntas que fueron de la película de Martín Lutero, las 11 preguntas y ya mi reflexión personal. Entonces, bueno, antes que nada, no hice grupo. Yo pensaba que esta era una tarea individual. Fue un error mío, ya no tenía cómo contactar a los compañeros. Entonces, bueno, igual me vi la película y respondí las preguntas. Entonces, bueno, empiezo por la primera pregunta, ¿no? Digamos la más sencilla. ¿Cuál es el evento que desencadena la búsqueda espiritual de Martín Lutero al principio de la película? Bueno, hay dos. O sea, el primero es cuando estaba corriendo bajo la lluvia y tenía miedo de ser electrocutado, entonces le pidió al Señor, a los santos, que lo protejan de esa tormenta para así poder, entonces le dijo, si lo salvaban, él se hacía monje. Entonces, ese fue el primer paso para, su búsqueda espiritual, ¿no? Ahora, el segundo paso es cuando visita Roma y ve cómo en Roma se comercializaban las indulgencias, vio cómo se había convertido en una empresa religiosa, lo que debía ser, digamos, libre para las demás creyentes. Entonces, ese fue el punto en el que empezó su búsqueda por, digamos, la verdad. Porque uno empezó siendo un monje católico, o sea, se metió al clérigo como una promesa si es que le salvaba la vida al no ser electrocutado. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto, donde ya inicia realmente su reforma protestante, donde este evento que le cambia la vida, cuando va a Roma y ve cómo son las indulgencias, cómo se ha hecho un mercado, Roma. Entonces, y bueno, examina la escritura, entonces se opone a todo eso y inicia su movimiento, su rebelión, bueno, él empieza a escudriñar las escrituras y poco a poco se va dando cuenta de que habían cosas que no era lo que funcionaba, había, digamos, corrupción. Entonces, entendamos que la iglesia en ese momento estaba muy relacionada con la política y los reyes, entonces pasó a convertirse en otra institución más y como toda institución tiene gobernantes, los gobernantes no están eximidos de su corrupción, entonces él poco a poco se vio dando cuenta de que había corrupción en la iglesia, entonces fue poco a poco metiéndolo en su enseñanza, porque también fue cura, entonces en las prédicas poco a poco iba metiendo estas cosas. Hay un evento que lo marca, que es una señora con una hija enferma, paralítica, entonces ella ve como la única moneda que tiene la usa para comprar una indulgencia, para, digamos, salvar su alma, pero él dice que con esa plata mejor alimente a la hija, ¿no? Entonces, que no desperdicie ese dinero y al final se ve como la niña va mejorando. Entonces, eso para entender todo el contexto de por qué, bueno, Martín Lutero se empezó con esas ideas opuestas. Ahora la segunda pregunta, que es, ¿cuál es el propósito de las 95 tesis que Lutero clava en la parte de la iglesia? Bueno, es un acto de escucharse, porque si él no clavaba las 95 tesis al público, o sea, no iba a poder liberar su mensaje a todo el mundo porque ella estaba siendo amenazado con que le iban a quitar el cargo, ya lo habían mandado a Roma, o sea, ya tenía conflictos con la institución, entonces esa fue una manera de dejar su mensaje para la posteridad, porque las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito queda para siempre, entonces de ahí quedaron sus 95 tesis. Ahora, ese es el por qué lo hizo. El contenido de las tesis, hay varias, la mayoría cuestiona las prácticas de la Iglesia Católica. La más popular es la venta de indulgencias, que básicamente era que tú pagas un acta y con esa acta podías comprar, salir del purgatorio, salvar tu alma. O sea, básicamente era como lo dijo el mismo Papa, que las vendía como un pasaporte al cielo, cosa que él estuvo en contra. No, entonces, estas 95 tesis era para mostrar cómo se habían corrompido todos los papas y altos clérigos de la iglesia, cómo se volvieron en una institución que estaba, digamos, embriagada de poder y dinero, y bueno, le vendían otra cosa a los creyentes. Entonces, conseguí cuando está en Roma muchos creyentes arrastrándose por creer que iban a recibir alguna gracia divina por comprar indulgencias. Entonces, también lo que él puso era, bueno, él yo quería reformar estas prácticas corruptas. Él inició, digamos, mandando cartas a las autoridades para hacerles ver lo que estaba mal, pero obviamente ellos eran los que promovían eso, entonces no iban a decir, ah, ya tienes la razón, sino que
ahí inició el conflicto. Entonces, bueno, ¿qué consecuencias tiene la publicación de las 95 tesis para Lutero y para la iglesia? A ver, para la iglesia tuvo la máxima consecuencia que fue el cisma ahí fue cuando se dividió la iglesia, entre protestantes y católicos. Ahora, la iglesia después de eso hubieron guerras e insurgencias, por ejemplo, la guerra de los campesinos, cuando después de que Lutero ya se había escapado para salvarse, ¿no? En su escuela se había empezado, digamos, una revolución y la gente tomó las palabras de Lutero y, bueno, se armaron y hubieron revueltas, entonces tampoco eso era lo que él quería, Lutero. Simplemente él siempre se valía, ¿no? De su don y sus conocimientos teológicos para debatir, siempre intentó eso con las autoridades, pero nunca ninguna quiso, digamos, escucharlo, solo querían que se retracte y ya, pero entonces, para sí mismo que bueno, fue excomulgado y básicamente, bueno, prácticamente termina creando su propia iglesia, en el sentido de que, bueno, al final los alemanes se muestran renuentes a entregarlo, entonces arma su grupo con, digamos, una iglesia reformada, aunque me parece un poco, bueno, contradictorio en el sentido de que Lutero se convirtió en lo que juró destruir, aunque bueno, fue involuntario, porque bueno, entonces ya estaban mal las prácticas de los papas y todo esto. Entonces, bueno, se debe seguir a Dios, obviamente. Ahora, Lutero, al mostrar eso a las personas, al ya no ver una autoridad que, que los guíe, dio paso a muchas interpretaciones personales. Lutero era un hombre muy inteligente que, bueno, se volvió, digamos, el líder para los protestantes, pero los mismos protestantes terminaron viéndolo como un santo. Había un fervor excesivo hacia Lutero, que él mismo dijo que no se sentía cómodo con eso. Cuando pasa Lutero y todos los campesinos, como dicen, ahí va Lutero y lo terminan venerando, cosas que no quería. Entonces al final plantea, ok, no voy a seguir a Roma, entonces él toma como un hombre toda esta responsabilidad, entonces creo que también por eso, o sea, fracasó en el sentido de que todo terminó en caos, todo terminó mal porque él básicamente abrió como una caja de Pandora, entonces todo el mundo podría ser su propio papa y su propio intérprete, ¿no? Que esto dio paso a muchas más ramificaciones de la iglesia protestante. Está la iglesia protestante clásica, hay presbiterianos, pero luego salieron calvinistas, etcétera, etcétera. Cada persona tomando una denominación. Entonces, tuvo la consecuencia para los creyentes, o sea, en general, que se universalizó la palabra de Dios, era palabra para todos, pero que era bueno, ¿no? Que todos debían leer la palabra de Dios. Ahora, al hacerlo, que todos puedan leer la Biblia, también dio paso a que una persona pueda malinterpretarlo. Lutero era alguien capacitado para interpretarla, él estudió teología y todo esto, entonces considero lo que él decía, lo considero adecuado y correcto porque era bien preparado. Ahora, se muere Lutero, entonces el legado que deja no, no es un ser divino para garantizar que el proceso que quería instaurar se cumpla sin violencia o progresar. Entonces, él intentó hacer una revolución, cumplió el cometido de liberar la Biblia para todos, pero no fue una revolución perfecta ni mucho menos. Era un hombre bien intencionado, quizá pudo haber causado más daño de lo que él quería. Solo puedo decir que al menos el destino para Lutero, para sí mismo, fue básicamente, bueno, excomulgarse, tuvo consecuencias en, en la tierra, ¿no? Pero nadie sabe cuál va a ser su consecuencia espiritual. O sea, yo creo que lo de Lutero fue un punto en la historia de la iglesia que sirvió, tuvo, o sea, no fue perfecta esa reforma, pero sí sirvió para que la misma iglesia católica vaya reformándose también.
aunque al principio, claro, fueron los protestantes por un lado, la Iglesia Católica por el otro, pero yo creo que igual el hecho de que ahora la Biblia tenga diferentes idiomas y eso dio paso a la evangelización y el mensaje de Cristo se pudo transmitir a todo el mundo. Entonces, o sea, al final generó división y todo, pero gracias a esa división, la palabra de Dios pudo llegar mucho más a todos los rincones de la tierra de lo que de lo que hubiera llegado si se hubiera mantenido, digamos, ese mismo estatus que mantenía la iglesia con las doctrinas. Este, bueno, ¿cómo reacciona el pueblo? No, perdón, la pregunta 4. ¿Cómo describe la película el proceso de traducción a la Biblia de alemán por Lutero? Cuando la Biblia estaba en latín, entonces, claro, o sea, en el actor se ve que es algo tedioso, muy complicado porque no todas las palabras significan lo mismo en un idioma que en otro. Entonces, había cosas que no se podían traducir literalmente sin cambiar el significado o sin cambiar la intención o vehemencia con que se decía algo. Una palabra en griego podría ser más dura o más, digamos, piadosa que otra palabra en alemán. Entonces, ahí habían cosas con la traducción. Bueno, en esa parte, la traducción de la Biblia por Lutero, bueno, no fue el único que al final lo hizo, ya después del paso de los tiempos, otra gente tradujo la Biblia. Este, hubiera sido un mundo ideal que Lutero ponga su reforma y forme un concilio, o sea, eso hubiera sido lo ideal, ¿no? Arma su concilio, debaten todos, pero obviamente la iglesia estaba metida en el poder, metida con los príncipes, entonces no se respetaba, había, aparte de había intereses económicos y políticos de dinero, entonces ya la iglesia se volvió una institución más política. Igual esta reforma sirvió para que en el futuro, al final se separe la política de la iglesia, ¿no? Un versículo de la Biblia dice, Jesús ve una moneda que le preguntan los cobradores de impuestos y le dicen, los judíos deben pagar impuestos al César. Él ve la moneda y dice, ¿qué ves aquí? Entonces él dice, al César. Entonces él dice, dar las cosas al César, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso era algo que no estaba pasando en ese tiempo. La iglesia se tomaba demasiadas atribuciones que no le competían a nivel político y social. Había varios papas y que estaban metidos en política. Entonces ya no era un sistema religioso que buscaba la conversión de las almas, ayudar a las personas, sino que se había mezclado con la política. Cosa que estuvo mal, igual después, eso mismo de lo que padeció la Iglesia Católica, también lo padece la Iglesia Protestante. No hay una autoridad que lo regule, dio paso a millones de denominaciones. Se han cometido muchos abusos de pastores que dicen ser elegidos por Dios, personas humanas que toman ciertas partes de la Biblia. Entonces, tampoco creo que eso es algo que Lutero hubiera querido. Entonces, yo creo que Lutero, bueno, por su condición de humano no puedo dimensionar todo lo que causaría. Ya todo se fue de las manos de él a partir de los siguientes años y años. Cuando la reacción del pueblo alemán ante las enseñanzas las ve con entusiasmo porque eh, él se mostró como alguien piadoso. Un ejemplo de que se vio en la película, cuando el niño que se suicidó en la construcción, él lo toma, lo entierra con el crucifijo y le da el perdón. Mucha gente lo veía como que estaba mal eso porque si se quitaba la vida, entonces la gente decía que iba a ir al infierno, entonces estaba condenando o impurificando el cementerio, pero él tuvo piedad de ese chico y bueno, lo sepultó, hizo las ceremonias y todo, pero al final no, él era un niño inocente que murió por diferentes circunstancias que no se sabe, entonces el pueblo alemán acogió las enseñanzas de Lutero porque Lutero fue alguien bueno con ellos, ¿no? O sea, su enseñanza no lo pretendía a él digamos, elevar ni nada, simplemente quería mostrar que el camino a la salvación no tienes que pagar por ello, sino podías hacerlo ayudando a tu prójimo. Entonces, por eso los campesinos y mucha gente lo apoyaba porque él sí se fijó en ellos, a diferencia del clero que no miraban por encima de sus copas y tronos. Entonces, esa fue la reacción del pueblo judío porque se sintió, digamos,
escuchado, perdón, del pueblo alemán, que se sintió escuchado, también porque, bueno, como era alemán, trajo la Biblia a los alemanes en su idioma, entonces pudieron entender mejor el mensaje. Ahora, la cosa es que como la Biblia no estaba permitida para todos, y luego este paso a que sea de todos de un momento a otro fue un gran cambio, fue demasiado rápido. Igual, de todas formas, yo creo que un cambio así nunca hubiera una manera humanamente posible de que ese cambio se hubiera dado lento o con sentido. O sea, era inevitable lo que pasó este, en su inicio, bueno, causó caos, ¿no? Y bueno, ¿qué papel desempeñan las obras del arte y la música en la Reforma Protestante? Bueno, aquí, como el arte y la música son medios de expresión, Lutero, mediante eso, pudo poner sus preceptos. Por ejemplo, cuando él hacía en las películas de la iglesia como ilustraciones o frases criticando ciertos comportamientos de algunos clérigos, papas, obispos, entonces, luego con la música, entonces, y hacía mensajes simples para que quedaran grabados para los alemanes, entonces, ese fue el rol. También que bueno, una pregunta importante que es, ¿cuál es el impacto de la traducción de la Biblia al alemán en la educación y la alfabetización? Eh, bueno, la Biblia alemana tuvo un impacto en la cultura alemana en el sentido de la educación y alfabetización, porque fue uno de los primeros libros escritos en alemán de otros autores. Entonces, fue la primera nación que tuvo el poder de leer la Biblia en su idioma. Eso modificó sus costumbres para siempre en Alemania. Entonces, esa traducción que hizo al alemán impulsó a que se hagan otras traducciones a otros idiomas que otras personas hicieron, que se traduzca al castellano, al latín, que se traduzca luego al inglés, a todos los idiomas posibles. Entonces, eso ayudó a que la gente pueda tener el mismo mensaje y poder todos tener digamos, unos parámetros. Entonces, mejoró la comunicación de las personas, porque si cada uno tenía la Biblia diferente, tenían que aprender latín, eso ayudó a que mucha gente pueda aprender. Mucha gente aprendió a leer y se educó solo para leer la Biblia. Entonces, sí fue un pilar importante la traducción de la Biblia alemana, tanto como la imprenta misma. Ahora, ¿qué papel desempeña la invención de la imprenta en la difusión de las ideas de Lutero? Representó, digamos, su triunfo. Sin la imprenta, Lutero no hubiera podido imprimir en masas sus 95 tesis, el Nuevo Testamento. Entonces, de nada hubieran servido sus intentos de reformar si al final lo mataban y sus palabras se las llevaba el viento. Él pudo difundir su mensaje masivamente, como la impresión era en fábrica masivamente, la gente pudo guardar esos mensajes y se esparció como pólvora. Entonces, cada uno tenía al alcance el Nuevo Testamento, cada uno tenía las 95 tesis. Si la Inquisición las quemaba, podría alguien esconderlas y preservar el mensaje. ¿Cómo se muestra la relación entre la religión y la política en esta película? Como dije antes y lo vuelvo a repetir ahora, mostró una relación entre la religión y la política, donde la religión que quería poder tanto como los mismos príncipes y reyes, ¿no? En un principio el pueblo cristiano, los primeros cristianos, bueno, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, se volvieron un grupo, ayudaban al prójimo, se ayudaban entre ellos, poco a poco se fue convirtiendo en una institución, básicamente, digamos, en un gobierno se llenó de, digamos, burocracia, eh, y luego cuando ya dejaron de ser perseguidos gracias a Constantino, se metieron más en la política. Entonces creo que la iglesia se embriagó del poder de los reyes y terminó manchándose a sí mismos. Entonces, por ejemplo, podemos ver las indulgencias que buscaban dinero, la venta, lo que tenían las reliquias, que todo se convertía no en un negociado de venta de la salvación, cuando la Biblia no te habla de que debes comprar la salvación, sino que Dios te la regala, a Jesucristo murió por nosotros, te regala la salvación.
Habían cosas que estaban mal con la iglesia, como dije, se había entrelazado con el poder y no respetó lo que decía Jesús, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia se tomó demasiadas atribuciones que no le competían, se volvió parte del gobierno y con ello también hizo muchos males. Entonces, bueno, mi reflexión personal, bueno, antes que nada quiero decir una cosa. Eh, yo soy cristiano católico, ¿ok? Ahora, no, a diferencia de otros hermanos católicos, yo no consideraría a Lutero, digamos, una perdición o no lo consideraría algo que no debiera pasar. O sea, yo creo que fue lo que pasó, para bien o mal, gracias a esas reformas, la Iglesia Católica pudo aprender de sus errores. Ahora, pienso que Lutero intentó hacer una revolución, pero era humano y por eso fracasó, por eso tuvieron estas guerras entre campesinos y todo. Porque yo creo que la única transformación la puede hacer Jesucristo. Solo Jesucristo, si hubiera estado en ese momento, con esas ideas contra la reforma, hubiera salido todo bien. Pero al final, bueno, Lutero era un humano. Al final, la soberbia le jugó en contra. No, él era un entendido en teología, pero esa, ese, esa, digamos, epifanía que tuvo él, no la podían entender las demás personas porque no tenían los mismos conocimientos como él. Entonces, como un compañero de Lutero del mismo, de él donde él estudiaba, él hizo todo lo contrario e incitó una guerra entre campesinos, un compañero de Lutero. Entonces, Lutero luego se mostró en desacuerdo con eso. O sea, podemos ver que si fue algo bueno lo que quería hacer Lutero, terminó igual dividiendo a la iglesia. Mm, también, al final, creo que se terminó, o sea, el protestantismo se convirtió en lo que juraron destruir, porque ellos no querían seguir al Papa ni a digamos, a la institución como tal, se separaron, pero al final ellos mismos se instauraron como, sí, dirigentes, entonces al final, cambiaron el rebaño cambió de pastor, pero igual había pastor, es verdad que algunos pastores sí eran mejor ellos que vivir bajo el robo de las indulgencias y todo esto. Pero igual con el pasar de los tiempos, al final, eh, no solo en la Iglesia Católica, sino en la Iglesia Protestante, hubieron muchos excesos. Hay muchos pastores que, que han llevado a la perdición a muchas personas. Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, las mega iglesias, los pastores, hay pastores que te dicen que si no diezmas no tienes salvación. Hay, o sea, han habido muchas denominaciones a partir de eso. O sea, la iglesia protestante como tal sí se mantiene bajo, o sea, la protestante clásica, bajo lo que él tiene la luterana, pero igual eso no impidió que hubiera muchas más denominaciones. Vinieron luego los calvinistas. Al final se convirtió en un desastre. Creo que, o sea, a nivel espiritual muchas almas se condenaron, muchas otras se salvaron. Esa antes y después que marcó en la iglesia le hizo bien y mal a ambas partes, tanto a Lutero como a la iglesia, porque, bueno, la iglesia católica poco a poco se va despojando de estas tradiciones. Por ejemplo, antes el sacerdote daba la misa, de espaldas a la gente y la gente no lo veía. Algunas veces iban arrastrándose a la iglesia, o sea, eran costumbres que nada tenían que ver con lo que se profesaba, o sea, y claro, la iglesia católica con el paso del tiempo ha ido, digamos, quitando esas malas tradiciones. Y entonces, o sea, yo creo que Lutero era alguien buen intencionado, pero vivió la iglesia. Ahora, no considero esa división como algo malo, porque si Lutero no hacía su reforma, no, no existía Lutero. La iglesia seguía con su corrupción, hubiera sido condenada a ¿cómo es? A una destrucción, y no tengo la palabra para decirlo, pero si Lutero no intervenía, igual la Iglesia Católica se hubiera destruido a sí misma por tanta corrupción que había. Entonces, al final, si Lutero no alzaba la voz, lo hubiera alzado la voz otra persona. O sea, yo creo que al final, gracias a Lutero y la división que hizo,
también, aunque contradictorio para él, también salvó a la Iglesia Católica Lutero. Gracias a su visión, hubieron muchos cambios en la Iglesia Católica y a día de hoy la Iglesia Católica se mantiene. Han habido muchas cosas malas de la Iglesia en general, no quitando la etiqueta de católicos protestantes. Se han cometido muchos abusos de la fe. Entonces, una reflexión sí que me queda es que, bueno, la Iglesia como institución se le pueden comprar a un país. Un país tiene un gobernante. Su gobernante puede ser un buen gobernante, puede guiar a su nación hacia prosperidad. Si hay líderes corruptos, líderes que solo buscan saciar su ambición, no va a llevar a nada nuevo, a nada bueno. Entonces, eh, tanto en la iglesia han habido abusos del alto clero, tanto como los grandes pastores y gente del alto, digamos, de alta importancia en la iglesia protestante. Entonces, creo que al final, en tanto la iglesia católica como la iglesia protestante, si uno analiza, digamos, al bajo clero, a los misioneros, tanto católicos como evangélicos, pueden darse cuenta de que ellos sí son, o sea, las personas que son doctores, sean sacerdotes o pastores, van donde los enfermos, van donde los más necesitados, se ensucian los zapatos, los que viven fuera de los, digamos, tanto los que viven fuera de los palacios y templos enormes como los que viven fuera y que actúan fuera también de la cúpula de la iglesia, tanto católica y protestante, son los que verdaderamente ayudan y cambian al mundo, ¿no? Porque del lado de la iglesia católica tienen a misioneros, tienen a padres, esos padres que van a lugares como Esmeraldas, lugares llenos de violencia, con tal de mostrar el mensaje de Dios, así como también han de haber pastores evangélicos en pequeñas comunidades que ayudan a los que más lo necesitan. Entonces, al final, yo me quedo con que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo, fue la que, eh, por el orden cronológico histórico, salió. Sí, hubieron divisiones. Ahora, lo que sí, sí, entiendo de lo de Lutero, y era que ya lo tenía yo en cuenta antes, que es verdad, yo como católico entiendo al Papa como, como una autoridad a los obispos, pero yo no los elevo a ningún, ni les doy pleitesía, simplemente para mí un obispo, un sacerdote, un arzobispo es un mero empleado de la iglesia. Creo que así deberían vérselos, para que la gente realmente entienda, son servidores nomás, son gente que trae mensajes, no tienen que mucha gente endiosa a los pastores, a los sacerdotes, entonces, tanto evangélicos como protestantes y católicos, debería verse a la autoridad eclesiástica como meros empleados para los fieles creyentes, no no están por encima de Dios. Entonces, igual las cosas que dice el Papa o lo que se emite, siempre lo tomo con pinzas, yo no sigo a ciegas nada. O sea, no sé, si yo que sé, el Papa ahorita, no sé, hace una reforma contradictoria o omite una cosa que esté contra los preceptos católicos, yo me opondré. Pienso que ya entrando más en terreno lógico, este, la iglesia, este, como lo dice en el libro del Apocalipsis, llegará momentos de apostasía, llegarán momentos de malos para la iglesia, no va a entrar en una decadencia. Como lo dice Tesalonicenses 2, el diablo entrará en la casa de Dios y se hará pasar por delante del mismo Dios. Yo creo que eso es lo que podría pasar en el futuro, porque como lo que digo, viene, no sé, un nuevo papa y trae, trae cosas malas o trae doctrinas que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Cuando esas cosas pasen, yo diré, ok, llegó, llegó el anticristo, llegó el falso profeta. O sea, yo considero a la Iglesia Católica como la Iglesia verdadera y por su condición de Iglesia verdadera
Creo que de ahí mismo saldrá, ¿no? El final de la iglesia de sí misma, y luego ya vienen los tiempos finales y ya la venida de Jesús. Ahora, yo no considero a Lutero ni lo demonizo como lo hacen muchos católicos. O sea, yo creo que simplemente, bueno, él era un hombre buen intencionado, era alguien estudiado, no era alguien malo, solo que lo que él quería hacer no lo podía hacer al 100%, o sea, no lo podía hacer de manera ordenada o perfecta, porque él era un humano. Él dio un mensaje que sirvió a la humanidad de lo de las reformas, o sea, creo que, o sea, fue, digamos, uno de los pocos que no seguía ciegas, solo por, o sea, yo como católico, no por el hecho de que el Papa sea el Papa, le da, o sea, autoridad en el sentido de, se dice porque lo es, ¿no? O sea, el Lutero mostraba que no, que no querían debatir con él, no querían escucharlo, porque claro, los sacerdotes eran perdón, el Papa era el que vendía las indulgencias, entonces era una pérdida para el negocio de ellos, entonces nunca lo iban a escuchar. Entonces, mucha gente endiosaba a los altos mandos de la iglesia, papas, obispos, por el mero hecho de ser obispos, no viendo que realmente eran gente que coordinaba a la iglesia. Se corrompieron y entonces ellos se volvió, digamos, la iglesia en ese sentido, en esa parte, en esa época, como un linaje de reyes y corrupto. Entonces, como algo que sí, bueno, me abrió los ojos la película, la verdad. Simplemente, bueno, seguir en mi fe y tener los ojos abiertos a lo que se diga en las nuevas doctrinas y lo que pueda venir, estar, o sea, atentos, no, o sea, no seguir ciegamente las cosas. Yo creo que la iglesia necesita orden y ese orden lo da la iglesia para bien o para mal, porque como veamos a los protestantes, salieron millones de ramas, no hay un ente que los regule, ha habido tanto desorden entre los protestantes, claro, están los luteranos clásicos, tienen, digamos, su orden, pero fuera de ello, los demás protestantes han salido pentecostales, santos de los últimos días, tantas denominaciones que muestra el por qué Jesús dejó a Pedro como cabeza de iglesia. Ahora, creo que la iglesia sí necesita ese orden, el problema es que los que lo ordenan, los papas, las autoridades, son tan humanos como nosotros y como tan humanos como nosotros pueden cometer errores y esos errores afectan a millones de creyentes. Entonces, o sea, siempre yo voy a estar igual, o sea, atento a lo que pasa en el mundo, de la iglesia. Creo que, bueno, Lutero al final tomó la iglesia, por ejemplo, la Biblia evangélica tiene menos versículos que la Biblia. Creo que igual él se tomó una autoridad muy grande de él ser el que, o sea, él tradujo la iglesia alemana. Entonces, es verdad, él era alguien inteligente, preparado, pero ni la persona más preparada como él podía evitar que esas traducciones tengan sus sesgos, su manera de verlo. Entonces, creo que Lutero, con lo que hizo, o sea, al final dijo el gran humano, esa pretensión, esa soberbia, fue lo que también lo condenó al final, porque, ok, él se encargó de hacer eso, entonces él dio ese nuevo mensaje, entonces, básicamente, en ese momento, en los momentos tempranos de la iglesia protestante, todos lo seguían a él, entonces, básicamente, él directamente se convirtió en un líder, cosa que él no quería hacer, o sea, porque al final de la película él hubiera buscado que la iglesia se reforme a sí misma sin necesitar de dividirse, pero se dio lo inevitable, que, bueno, al final, o sea, él quitaron estos ciertos evangelios de toda de Biblia, entonces al final hay diferencias entre la Biblia, entre la católica y protestante, y creo que eh, esa tenía buenas intenciones, pero bueno, en su pretensión de querer liberar el mensaje, lo hizo, pero
no lo hizo sin consecuencias, porque repito, él era un humano como todos nosotros, entonces creo que ningún humano está capacitado para hacer lo que él hizo, ¿no? Porque claro, él entendía bien las cosas que estaban mal con la iglesia, pero él era él. O sea, las demás personas no podían ponerse en el lugar de él ni pensar como él. Entonces se fue Lutero y vino el desorden, ya no había quien diga las cosas como son. Entonces se fue Lutero y ahí vino bueno, un caos protestante y diferentes denominaciones hubieron. Entonces creo que ahí radica el problema que yo le encuentro a Lutero, porque él tenía unas ideas muy buenas que yo las comparto con él, con las cosas que él quería reformar de la iglesia, tiene su mensaje, pero una vez se va él, se volvió muy difuso todo, y por eso es que hay muchas denominaciones. Al final pasó lo que pasó, bueno, por ahí leí que una santa había dicho que lo había visto a él condenado en el infierno, yo, bueno, sin comentarios respecto a eso. O sea, ella, la que hizo esa afirmación, estaba en contra de Lutero, entonces ahí no sería algo muy imparcial. Entonces, yo respecto a eso de ahí, yo no soy Dios. Entonces, yo no sé si Lutero esté condenado o no. Nadie está condenado en el infierno, solo Dios sabe quiénes están condenados, no, condenados en el infierno. Yo comparto algunas cosas de la iglesia que dicen, mucha gente endemoniza a Lutero y tal, y van con pretensión de que él ya está en el infierno, que es un anatema, y etcétera, etcétera. Yo, puede serlo o no, solo lo sabremos ya cuando llegue el juicio final. No sé, puede ser que Dios le haya tenido misericordia porque tenía buenas intenciones y buen corazón, o por lo que hizo, pero igual bajo él cayó sangre inocente, como esta revuelta de campesinos, entonces, y fue muy contradictorio para él, ¿no? Él inició esta revolución, pero se le salió de las manos. Entonces, eso es lo que dijo mi conclusión. Lutero era alguien intencionado, con buenas reformas, pero no se pudo dar de la mejor manera. Eh, pasó lo que pasó. No, él no podía controlar o sea, tanta gente y al final sus ideas se esparcieron y bueno, por él murió sangre inocente, ¿no? Estos campesinos incitados por compañeros de él. O sea, creo que Lutero se dejó llevar por las pasiones, o sea, como vi en la película, él hablaba duramente, hablaba con autoridad, que estaba bien, o sea, él se había ganado, digamos eso, porque era alguien estudioso, era alguien preparado. Él podía hablar de esa manera porque no era un tonto, era alguien inteligente. Pero sus discursos fueron tomados de manera muy pasional por sus compañeros. Uno de sus compañeros que, bueno, incitan a la revolución, a la guerra de los campesinos que fueron a atacar a la iglesia. Entonces, su mensaje era bueno, lo malinterpretaron muchas personas, que al final sangre inocente murió por su accionar. Entonces, por ejemplo, aquí hay una diferencia entre lo que pasó al final de Lutero. Bueno, él se escondió y no se dejó, o sea, matar por la iglesia. Obviamente, quién quiere morir? Terminó escondido. Y bueno, o sea, quizás si él hubiera muerto por sus conceptos, si se hubiera martirizado, quizá la iglesia hubiera visto, hubiera terminado de forma diferente lo que pasó. O sea, nadie muere por algo que no es verdad, ¿no? Los apóstoles murieron porque creían en Dios y en su evangelio y murieron por eso. Entonces, creo que hay una diferencia entre Lutero y la Reforma. Él no defendió el mensaje a muerte, se escondió al final. Entonces, esa parte sí puede haber sido diferente y puede haber cambiado la historia de una manera muy diferente. Si él, o sea, yo creo que a él le faltó ser manso y humilde de corazón y por eso se dieron las cosas de manera muy mala para la posteridad y para ese momento. Y bueno, o sea, de Lutero comparto, ¿no? La idea de ser alguien de pensamiento crítico,
y que no se queda con, o sea, que no cree en las cosas por tradición o porque sí, sino él se fundamenta, él estudia. Él no es un zombie que cree porque sí. Entonces, y no, eso se puede aplicar a muchos aspectos de la vida, no solo religiosos, incluso en el diseño, porque claro, como diseñadores tenemos creencias, pensamos que de pronto alguna manera de resolver cierto diseño es mejor que otra, que quizá la vía tipográfica es mucho mejor que una vía ilustrada. Ha habido muchas corrientes de diseño, entonces no, también en el mismo diseño no debería haber o sea, por ejemplo, hay mucha gente que se opone a las retículas, otros dicen que no, que le dan orden, mucha gente cree que las retículas son una camisa de fuerza para la creatividad, y sí, pero, o sea, aplicándolo de la película, también lo puedo aplicar a mí como diseñador gráfico, a analizar varias corrientes de diseño, a no casarme con ninguna, porque a la final me puedo sesgar. Como diseñador soy un comunicador visual, y si me caso con una corriente de diseño, me estaría sesgando a esa. Entonces, que al final es eso, ¿no? Siempre hay que prepararse y defender los principios de cada uno hasta el final. Eso, o sea, me pareció una película muy, muy, muy bonita. Obviamente, o sea, bonita en el sentido de que cuenta todo, o sea, bueno, creo que se ilustró de una forma muy acertada toda la historia de Lutero. Si bien fue hecha por una producción luterana, obviamente no pasa por alto eso, que es una producción protestante, igual, pese a que pueda decir, es una producción protestante, está sesgada, no sentí sesgo alguno, simplemente dijeron lo que pasó en la historia. Mm, Creo que fue una gran película. O sea, al igual que, por ejemplo, bueno, La Pasión de Cristo fue una película en la que te decían que es digamos, la más históricamente acertada. Yo creo que esta película tiene mérito histórico, o sea, es una enseñanza importante, o sea, se podía apreciar cómo era la Roma antigua, cómo era la Iglesia Católica en ese momento y por qué se gestó esta reforma. Entonces, poco a poco va construyéndose el personaje, o sea, la historia de Lutero, por qué tiene estas ideas. Y entonces sientes empatía por el personaje, por Lutero, que es una persona que existió. Entonces te hace ver las cosas de forma diferente. Eh, Creo que esta es una película que sí debería ser vista por católicos. Mucha gente no, bueno, por el hecho de ser católicos no la han visto. Yo creo que toda información debería ser revisada o no cegarse a eso es de protestantes, no lo voy a ver. Yo creo que sea de protestantes igual aporta mucho, porque no hay que quedarse con una parte, hay que ver todas las dos caras de una misma moneda. Tanto, yo vi esta película, y luego investigué también la opinión de la Iglesia Católica sobre Lutero, y ahí ahí vi otra forma, ahí vi otra cara de Lutero. Entonces, claro, la Iglesia Católica lo va a hacer ver mal y la Iglesia Protestante lo va a hacer bien, pero en el punto medio es que Lutero salió de la Iglesia Católica, hizo las reformas. Solo creo que a Lutero se le fue todo de las manos, porque era alguien humano como nosotros. Fue algo, yo considero que sí sirvió la reforma. Entonces, ya no quiero redundar más. Fue una gran película, aprendí mucho. Entonces, eh, bueno, gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente video.